Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de GDental. Hoy también me acompaña, como es habitual, el Dr. Simón Pardiñas. Muy buenas, Simón, ¿cómo estás? Muy buenas, Patri, muy bien. Y hoy con un tema que va a dar mucho que hablar. Seguramente, y que es muy necesario porque todavía existe mucho tabú sobre él. Vamos a hablar en concreto del sexo oral y la salud bucodental, y para ello tenemos a Yaña Concepción, que es psicóloga y educadora sexual. Hola Yaña, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Esperemos que disfrutemos este espacio. Seguramente. La primera pregunta que te voy a hacer es Clara, ¿afecta la percepción que tenemos de nuestra sonrisa a las relaciones sexuales a la hora de relacionarnos? Sí, está muy vinculada. Afecta a la confianza, a la autoestima, la seguridad, a la hora de también de ligar, la forma en cómo nos posicionamos. Si nos sentimos inseguros con nuestra sonrisa, nuestra dentadura, hay personas que no sonríen y no se relajan. Y a la hora de creen que se le van a juzgar o que una parte de la dentadura va a ser como, te veo, y es verdad, hay muchas... Que generan rechazo. Sí, generan rechazo. Porque es como una higiene o comienzan a cuestionar y la persona, por la circunstancia de su vida, pues se cuestionen y hay una narrativa interiorizada sobre eso. Y a la hora de vincularte sexualmente con alguien, en el ligoteo, ya entramos por ahí. Imagínate cuando tengo que abrirme a poder expresar cuando me gustas o cuando hay que tener un contacto físico. Todo lo que pasa ahí. Y realmente sí afecta mucho. Es muy importante en ese sentido. Sí, no solo incluso la apariencia estética, sino también problemas como la halitosis, el mal aliento. Sí, claro, es un gran problema también que pues, genera un gran problema social a la gente que lo padece, y muchas veces la gente tiene vergüenza a ir a consultarlo o a tratarlo precisamente porque no se atreve a dar ese paso, y obviamente eso genera un estigma en ese sentido. Y obviamente también. eso a la hora de relacionarse pues genera mucho rechazo. Claro. De hecho, recibimos pacientes que vienen por sus parejas. O sea, son las parejas las que le dicen, oye, vete a mirarte esto. Sí. Porque, bueno... Y también, no sé si también pasa con el tema de las encías, cuando son muy sensibles y cuando suelen, por ejemplo, tener algún desprendimiento de sangre porque los tenemos sensibles. Eso también genera como el sabor de la sangre, es como tengo que ir al baño, y cuando se están besando, todo eso ya genera un cuestionamiento y esa inseguridad y esa desconfianza. Y vuelvo a decir, hay una vocecita impertinente que te va condicionando y que nos cuesta mucho también nombrarlo. Tanto la persona con la que nos estamos vinculando como la persona que lo posee. Al final es una parte íntima. La boca, aunque está de cara al exterior, pero es una parte muy íntima. O sea, ya nos relacionamos, hablamos, besamos, es decir, realizamos sexo oral. Es decir, al final es una parte muy importante que requiere sus cuidados para que repercute también en el bienestar del cuerpo en general. Y a nivel emocional también. O sea, es como... Y la boca, es que la boca es el centro. Lo primero que yo hago ver a una persona es la boca y los labios. Y es como dices, si no me besa bien y no me pone... Si aquí no me lo hace bien, aquí abajo no lo tengo que sentir también. Entonces, como siempre, el primer beso y la boca tiene como esa relación de decir, te veo, hay una atracción física, te beso, el aliento, cómo besas, los labios, como... Todo eso influye a la hora energética de estamos juntas, aquí o juntos. Como sí. Y claro que tiene que ver. Y a pesar de que sea aún un tabú a día de hoy, sí que también genera muchísimo interés. De hecho, uno de los vídeos más vistos que tenemos en nuestro canal, con más de 10 millones de visitas, es sobre la relación del sexo oral con la salud bucal. Es decir, hay mucha gente interesada en el tema, aunque abiertamente no se hable, pero para eso estamos hoy aquí. Exactamente. El sexo oral, que tan maravilloso. Sí, pero que efectivamente todavía sigue existiendo mucha vergüenza hablar sobre ello. Al final es una cosa que, joder, con perdón. No, hoy lo puedes decir. Es normal, o sea, no sé, todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Entonces hay que quitarse un poco ese estigma, pero ¿cómo hacerlo? Sí, hablar de sexualidad en general sigue siendo tabú, aunque se crea que no. Aunque haya mucho más acceso a la información, mucha más educación sexual en las redes, en los medios, sigue siendo un tabú porque nos da mucha vergüenza. Todavía está los estigmas y todo lo que conlleva nuestra historia a nivel individual y social. Y cuando hablamos de sexo en general, también lo llamamos solamente al plano genital. Y cuando yo hablo como psicóloga y educadora sexual, cuando hablo sobre sexo oral,
no solamente me limito a lo genital. Y hay que decir también que ahora, que imagino que también tú lo verás mucho, las infecciones de transmisión sexual también, que es un temazo, se utiliza menos preservativos, menos barreras de látex. Y han aumentado un gran porcentaje en los últimos años, a pesar de toda la información que hay. Sí, es que curioso. debería ser al contrario. Sí. Es muy preocupante cómo estamos teniendo prácticas sexuales de riesgo. Sí. ¿Vale? Y claro, y con vínculos sexuales que no son continuos. Exacto. Que no son, y no son monógamos. O sea, que en ese sentido, entonces esto que está ahí, más la vergüenza de no sentarnos a hablar de cómo nos gusta, yo por eso planteo un sexo oral donde incluya todo el cuerpo, o sea, donde tú utilices la boca, los dientes, la lengua, es sexo oral. O sea, yo te puedo besar todo el cuerpo, utilizar mis dientes, mi lengua, y es sexo oral. No centrarlo, y eso son prácticas que no son de riesgo, porque puedo ampliar toda mi zona erógena a nivel corporal y la boca está como centro. Y lo mismo, te puedes contagiar no solamente genital con genital, es decir, en un beso te puedes contagiar herpes, un montón de la mononucleosis, un montón de enfermedades de transmisión sexual que la gente solo piensa que es por una penetración directamente. Pero hay muchos otros factores que influyen. Y es curioso que ha aumentado los casos de gonorrea, de clamidia, es decir, enfermedades que pensábamos que son más de hace años, pero que están repuntando. Y el problema es que mucha gente tampoco sabe que lo tiene. Ese es el problema. Hay enfermedades como por ejemplo la clamidia y la gonorrea que pueden dar pues, en la zona de la boca, aparte de la zona genital, irritación de garganta, malestar, que se puede confundir perfectamente con una gripe o con un resfriado, que se te irrite la garganta. Y eso también puede contagiar. O sea, aunque tú no sepas que tienes la enfermedad y no tengas unos síntomas floridos, puedes contagiarlo. Y eso es un gran problema. Efectivamente, hace poco yo grabé un video para una marca con la que trabajo y hablaba de eso. ¿El sexo oral tiene que doler? ¿Me tiene que doler la garganta en el sexo oral? Esa era la pregunta. Claro que no hacen los usuarios. Y dije, no. El sexo oral, no te puede doler la garganta con el sexo oral. Si hay un dolor de garganta y perdura en el tiempo, más de 3, 4 días o una semana, ve a un médico o un profesional para que pueda hacerte un estudio y ver qué está pasando, porque puede ser una infección de transmisión sexual que tú, un gripe, que tengo la garganta alterada, porque no, alguna alteración interna, por ejemplo, que llagas, sí. Y es como, no, presta atención a eso. Si ves que algo no está en la norma, que no es algo común, que tú estás revisando y no es algo cotidiano, ve a un especialista para que te haga las observaciones o el diagnóstico necesario y que te ponga un tratamiento. Pero como muchas veces no sabemos identificar cuáles son los síntomas, pasamos, a veces se agrava y depende también de tu sistema inmunológico. Efectivamente, también. Sí, de hecho nosotros en la clínica podemos detectar muchas de esas... Eso justo te iba a preguntar, que si tú como odontólogo tienes claro una persona que llega con una ITS. Claro, no. Hay síntomas porque muchos son difusos que pueden ser debidos a muchas cosas, pero sí que tienes algunas sospechas. Bueno, los herpes son muy claros, no tiene por qué ser de transmisión sexual, puede ser por compartir vasos y demás, pero sí que por transmisión sexual, obviamente. Hay dos tipos, el 1 y el 2. Uno está relacionado con los genitales y el otro más con la boca, pero pueden contagiarse fácilmente, tanto por sexo genital como oral. Y eso sí que se detecta muy fácil en la consulta. Son las típicas pustulitas en forma de ramillete que pueden salir en el paladar, en las encías, o el típico en el labio, que es lo más frecuente, que está muy relacionado también con el sistema inmunitario, lo que estabas comentando, y otras que pueden pasar más desapercibidas, como la que comentábamos, clamidia, gonorrea, y la sífilis, que cuando ya da síntomas en la boca es que ya está muy avanzado, ya ha pasado varias semanas y no se ha puesto tratamiento y puede afectar a la boca. De hecho, Al Capone murió de sífilis. Eso no lo sabía, fíjate. Tampoco. Sí. Y cómo, si te llega un paciente que piensas que puede tener una ITS, ¿cómo se lo comunicas?
Me parece, y esta pregunta tenía yo curiosidad también. Claro, para porque al final complicado. es vendiendo, es como que te da a ti vergüenza. A ver, es vergüenza. Complicado, sí. Es como decirle, mira, oye, creo que tienes Le preguntas sobre sus hábitos. Al final, igual que haces una historia clínica de sus enfermedades, o si fuma, o si toma cierta medicación, pues también le puedes preguntar por los hábitos, si ha tenido algún contacto reciente, o si ves alguna herida en la boca que tarda más tiempo en cicatrizar de lo normal, pues tienes que empezar a sospechar de distinto. Es que hay muchísimas enfermedades que pueden generar esos síntomas, entonces tienes que ir descartando si es sexualmente activo, si usa protección. Claro. Bueno. Un poco uniendo lo que acabas de decir, sobre la pregunta de identificar en un paciente quienes tienen los síntomas o si ves alguna erupción interna, tenía esa pregunta también. ¿Cómo los odontólogos o las odontólogas gestionan cuando ven estas señales? Porque como hay tabú y da mucha vergüenza poder intervenir o poder acompañar a esta persona y nombrárselo para que tomen las precauciones necesarias, por lo que conozco, le es complicado nombrarlo. Sí. Entonces, ante eso, si has tenido esos casos, por ejemplo, yo como sexóloga, para mí es algo que yo voy manejando naturalmente y lo veo, pero tengo mis herramientas para poder acompañar a la persona, porque también en consulta no se habla de esto. Terapiadas o terapiados, cuando llegan, yo pregunto sobre su historial, sobre su biografía sexual, sobre cómo han sido sus prácticas eróticas a lo largo de sus años y las más recientes. Y cuando no utilizan protección, ningún preservativo o látex, barrera de látex, yo ahí pregunto y comienzo a indagar. Y se nombra mucho la vergüenza. Sí, claro. De incluso, aunque sea un espacio seguro, confiado, donde podamos abrirnos, hay mucho tabú ahí. Entonces, es complicado. Claro. Es muy complicado. De hecho, sí que vemos, pues, sobre todo gente joven con lesiones en la boca, que puede sospechar que puede ser de eso. Normalmente, eso, suelen ser herpes que pues, tampoco tiene un tratamiento específico más que manejar los síntomas y normalmente, pues bueno, va por brotes y pasa y ya está. Y tampoco puedes hacer mucho más. Si ya fuera algo más grave, pues incluso puede ser un VIH, un contagio con VIH que también puede dar síntomas en la boca, pues bueno, ahí hay que hablar abiertamente, es decir, puedes tener esto. ¿Qué pasa? Que tenemos la historia clínica. Si es un paciente pues, que tiene historial de abuso de drogas, de sexo sin protección, o sea, son cosas que te van dando pistas de que puede ir por ahí el tema. Entonces hay que hablarlo abiertamente. Igual que puede dar vergüenza hablar de eso, personalmente también me daría más vergüenza ir al dentista sin lavar los dientes, por ejemplo, o sea, algo tan básico. O no haber ido nunca al dentista, o sea, por hablar de vergüenza hay otras cosas más básicas que son mucho más importantes en el día a día y que a la gente les da un poco igual. Entonces hay que hablar, ser claro con el paciente, decir, mira, sospecho que puedes tener esto y la recomendación. Eso es otra parte más y otra vía más de que te puedes contagiar. Es así. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, a ver, que siempre es como que he escuchado esto, lo que se dice de que una persona que ha practicado sexo oral, si va al dentista, el dentista lo va a saber. Sí, eso salió recientemente, así unas fotos y un vídeo viral. No sé si te refieres a eso. No, o sea, yo lo he escuchado de siempre, que es como el dentista va a saber si has practicado sexo oral. Primera vez que escucho esto. No, pues yo te lo juro que lo he escuchado un montón de veces. Una pregunta que circula bastante por redes, o sea, puedes saberlo, es complicado a no ser que estuvieras 6 horas haciendo sexo oral y tengas la boca irritada. Claro. Como si estuvieras, pues bueno, haciendo cualquier otro ejercicio que te irritase. Como si estás de rodillas agachado y caminando de rodillas, pues vas a tener rozaduras en las rodillas. Sí que es cierto que hay una foto que se publicó en un caso clínico de un dentista que detectó que había tenido sexo oral porque se veía como un círculo en la parte del paladar blando de la succión. Entonces, pues bueno, tenía el tamaño más o menos del glande de un pene y por la succión se le había quedado pues, la marca. Pues como si te haces un chupetón en el brazo, pues le quedó esa zona pues, más amoratada. Entonces, bueno, ahí sí que era claro. Pero vamos, que no es tan fácil, a no ser que sean esos casos. Típico que cosas que se escuchan que joder, pues yo no me quiero quedar con la duda, por si acaso, ¿no? Claro. Y por ahí quitándonos más los tabús todavía del sexo oral, Yania, ¿tú cuál dirías que son los beneficios que proporciona?
Porque los hay. Claro, sí, sexo oral. Aunque la gente no lo sepa. Sí, hay mucho beneficio en el sexo oral. Como dije, lo centralizo más en la parte global, aunque la genital también, pero hay una conexión en la pareja. También a nivel individual, activas las hormonas del placer, de la alegría, oxitocina, serotonina, confianza, disfrute, alegría. A nivel de intimidad, a la hora de compartirnos con la otra persona, como dije, esa intimidad, esa conexión, ese conocimiento. Cuando exploras, que sales de lo genital, por favor, hay que salir de lo genital. Es importantísimo, pero explorar otras zonas corporales con el sexo oral, el chupar, el lamber, el oler. O sea, el beneficio es que estás conectada con tu aquí y tu ahora, si te gusta, porque también hay que decirlo, hay personas que no les gusta el sexo oral. También quiero preguntártelo. Y no pasa nada. Claro. No eres un extraterrestre, no eres una persona rara, no. Cada uno tiene una historia, cada una tiene un interés. Es importante también saber por qué no te gusta, si hay un condicionamiento por que te ha pasado algo, qué pasa, y también libremente, si no te gusta, ponerlo sobre la mesa y que la otra persona no te obligue a hacerlo, porque ya ahí sí se pasa una línea roja. Sí, totalmente. Entonces, y pasa mucho que se practica el sexo oral por complacer y no porque lo estoy disfrutando, y eso afecta nuestra autoestima, nuestra seguridad, la forma en la que nos vinculamos, incluso puede dejar mella. ¿Qué quiere decir esto? Que a la larga, si hago algo que no estoy disfrutando, donde no estoy conectada o conectado, voy a rechazar esa práctica y lo voy a ver como algo asqueroso, como algo que voy a evitar. Y voy a poner mucha excusa para no llegar al encuentro erótico, porque lo relaciono con algo que no me gusta y no me atrevo a hablarlo, porque no normalizamos el hablar de esto. Claro. Y por favor, otra cosa, aprovechando este espacio, de sexo se habla en el sofá, no en la cama. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sexo oral también es importante. ¿Cómo te gusta? ¿Cuáles son las áreas que quieres explorar? Porque al final, como dije, es algo que beneficia a la pareja por la conexión, por la seguridad que da, por el conocimiento que se comparte, y a nivel individual también un autoconocimiento y una seguridad y un placer, y activa esas hormonas de la alegría que nos ayuda a ver la vida desde otro lugar. Entonces, si lo mejora la disfrutamos, salud. Claro, totalmente. La salud física, emocional, mental, y entra ahí de que también tú puedes ver desde otro lugar cómo nos vinculamos. Entonces, por eso es importante para mí los beneficios de la salud sexual y la salud bucal, y poder conectar desde ahí y decir, bueno, me lo estoy disfrutando y por esto, porque lo reconozco y porque lo siento, no porque me lo están imponiendo. Bueno, os voy a contar también un beneficio que mucha gente no conoce relacionado con el sexo oral, que es el beneficio del semen paterno. No vale cualquier otro semen, tiene que ser el del padre, con una mujer embarazada, es decir, con el hijo que está engendrando. Resulta que en todas las células que tenemos del cuerpo hay unas moléculas en la parte externa que se llaman HLA, que son las responsables, pues, del sistema inmunitario y defensivo. ¿Qué ocurre? Que este contacto con el semen paterno con el feto hace que se pueda prevenir la preeclampsia, que es una pérdida prematura del feto, porque se está acostumbrando al sistema inmunitario de la madre directamente ya a esas moléculas que están traspasándose a través del semen del padre. O sea, el contacto directo, bien oral o vaginal, hay estos estudios que dicen que puede prevenir el riesgo de preeclampsia. O sea, que otro beneficio más. Me encanta siempre aprender algo no nuevo. lo sabía. Interesante. Bueno, y hablando sobre esto, bueno, en las relaciones monógamas, relaciones que estén ahí en la regla, y qué bueno saberlo porque es algo totalmente nuevo para mí, y mira, para las mujeres que están embarazadas. Sí, dicen que, bueno, los estudios dicen que disminuye eso. Hicieron un seguimiento a muchas pacientes, son estudios obviamente serios, científicos, y disminuyó el riesgo de preeclampsia. Y investigando, pues resulta que era por esta asociación con las HLA, con estas proteínas relacionadas con el sistema inmunitario, para evitar que el feto sea rechazado por la madre, porque al final es un cuerpo que sí que está engendrado por ti, pero también por otra persona. Entonces, cuanto más contacto tengas con esa otra persona, con sus células y demás, más parece ser que va a aceptar la madre al feto.
Eso es las embarazadas, claro. Sí. En las no embarazadas... Por favor, protección. No. Sí. No, que claro, evidentemente, y tampoco sabemos si hay beneficios o no del... Sí, claro. bueno, luego se dice pues de los componentes, de pues, glucosa, que sí para la piel, Sí, que sí, eso de la etcétera. piel, qué maravilloso. La gente pone ahí para el tema del cuidado de la piel, Sí. de la facial. Es que hay muchísimo. Es que este tema da para muchas. Sí. Pero yo te quería preguntar, Yania, ¿cómo de habitual es la práctica del sexo oral? Es muy habitual. Sí. Sí, es muy habitual. Creo que una de las... Incluso es que es el inicio del encuentro erótico. Aunque todo ya es erótico, ya todo es sexual, desde que nos estamos mirando y que estamos Hay hablando. una estadística que creo que más del 90% de la población adulta practica o ha practicado alguna vez. Sexo oral. Y 70 y pico de los adolescentes. Sí, y ahora ha aumentado. Más, sí. O sea, porque por eso hablamos de las prácticas de riesgo, porque se está viendo mucho, que es lo que nombramos ahorita, Sí. todas las infecciones de transmisión sexual que están saliendo. Y gente que se inicia en el sexo con el sexo oral. Efectivamente. Porque piensa que es menos, claro, menos invasivo o menos, no sé. Y ahí los tabúes, que bueno, si tengo sexo oral, no, como no me han penetrado, si todavía sos muy creyentes, como soy todavía esa parte de virgen, y no tengo mi primera relación sexual, y es como, no, mi amor, desde que te comes un pene, una vulva, Totalmente. ya estamos en ese ambiente energético erótico y ya lo demás, parte natural. Total. Yo creo que lo que también hay mucho desconocimiento por gente con la que yo he hablado, que para el sexo pues, vaginal o se ponen preservativo, pero a la hora de practicar el sexo oral lo hacen sin preservativo. Y es como, vamos a ver, si es que te estás protegiendo de una manera, pero ahora la estás cagando de otra. Porque creo que la gente todavía no es consciente de que con el sexo oral se pueden pegar infecciones. Sí. Entonces, no sé cómo se podría concienciar más a la población sobre, no sé, sobre eso. Y esto relacionado con la salud bucal. O sea, que está ahí. Es que es nuestro día a día. La forma de... Bueno, estamos haciendo conciencia ya este espacio en sí, que ustedes lo abran para que las personas que lo visualicen pues tengan más información. También creo que parte, que es la responsabilidad social que tenemos, también parte de una responsabilidad personal. Siempre esta invitación de realmente ver cómo me pongo en riesgo y cómo pongo en riesgo a la otra persona y cómo hablar sobre esto. Es lo difícil, porque hay una responsabilidad personal individual donde no tenemos control y por eso abogamos a que nos sigamos informando, a que realmente trabajemos nuestra seguridad, nuestra autoestima, el poner los límites, el consentimiento a la hora de vincularnos sexoafectivamente o tener relaciones sexuales esporádicas o relación sexo oral, es el consentimiento, es los límites. ¿Qué necesito yo ahora, en este momento? ¿Lo puedo hacer? ¿Me apetece? ¿No? El preservativo, ¿por qué? Siempre está esa frase, no, que me corta el rollo. Claro, pero la consecuencia luego es mucho más complicado. Sí, te la puede cortar para siempre. Efectivamente. Entonces, claro, es como una invitación a las personas también a ver su responsabilidad y a seguir trabajándose a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de límites y de conciencia para ver si vamos a ir... Y que también que la gente sepa que existen test para saber si tienes alguna ITS. Sí, es decir, igual que te puedes hacer un test de COVID, puedes hacer o un unos análisis normales también puedes saber si tienes una vida sexual abierta con muchas personas diferentes, pues no está de más el también saber si tú puedes tener algún Y aquí en España, como en la salud pública, pues también hay centros, tanto para jóvenes como para gente adulta, donde te hacen las pruebas totalmente gratuitas y que puede ir. Yo trabajé, cuando llegué aquí a España, soy dominicana, trabajé en un centro de salud sexual de aquí de jóvenes y era maravilloso ver también que hay jóvenes que tienen ese interés y esa preocupación y que están ahí, pero sigue habiendo este estigma de, claro, estoy yendo, ¿qué van a pensar? Pero la limitación. Y también incluso recientemente, pues bueno, se está también viendo mucho la influencia del porno, la gente que ve porno, que les está influyendo mucho en su percepción de cómo practicar el sexo o cómo realizar sexo oral y demás, que muchas veces no está relacionado con lo que van a vivir ellos en el día a día. No sé si tú también ves ese tipo de... Muchas disfunciones sexuales, mucha difusión eréctil también, más en hombres o personas con pene.
que tiene mucha disfunción eréctil por la dependencia, la adicción al porno y el historial de la adolescencia. O sea, son entre 9 años empiezan. Entonces, actualmente hay un alto porcentaje de niños y adolescentes viendo porno. Entonces, claro, traducen esto a que piensan que esta película de ficción es la realidad. Y entonces practican encuentros sexuales muy violentos, muy desconectados del placer, muy desconectados del cuerpo y sin consentimiento y límites. Entonces, ahí entra también el riesgo. Y eso también y sin protección. Pero que la gente sepa que los actores y actrices realizan pruebas continuamente, cosa que no ocurre en el día a día normalmente de la gente de la calle. Y que incluso hay pornos, películas pornográficas donde los actores y las actrices también tienen firman, o sea, porque llevan estas pruebas de que no tengo ninguna infección de transmisión sexual, puedo tener un encuentro sin preservativo, y hay otras que ahora están, las que son pornos feministas, que también están poniendo también el preservativo, donde en las películas de porno también dicen ponte el preservativo, o sea, que también hay esa conciencia. Y es importante también nombrar esto, y gracias por decirlo, pero es esta distorsión de la realidad y cómo en el sexo oral del porno es tan violento que van las jóvenes y lo practican y también hace mucho daño. Entonces, a nivel de... Ahí sí que a lo mejor sí que veíamos en el dentista las lesiones. Claro, mucho daño porque te agarran en la cabeza, todo como tan brusco. Por favor. Sí. Claro, la garganta, hay muchas cosas ahí que genera... Tú seguro, Yania, que te has encontrado con muchísimas anécdotas que nos podrás contar, ¿a que sí? Mira, una de las anécdotas que hay un tema que para mí es importante, entendiéndolo con el tema de salud bucal, que es la relación de la mandíbula y la pelvis. Sí, que es muy curioso, que me lo comentaba antes fuera de cámara. Sí que sé obviamente de la relación que hay, problemas de encías, periodontitis, de oclusión de la forma de la mordida, con problemas de contracturas, articulaciones, lesiones deportivas y demás, pero lo que me comentaba antes de la relación con la pelvis y el sexo, es que no lo conocía. Cuando comencé a estudiar sexualidad somática, parte de esta relación del soma, el cuerpo. Entonces, claro, el cuerpo está conectado por fascias. Las fascias es todo lo que conecta desde el cráneo, la parte de la columna, y conecta con la pelvis, los pies y las piernas y los pies. Entonces, en el movimiento, lo que acabas de decir, la postura, el equilibrio. Entonces, cuando lo llevamos a nivel sexual, pues si estás estresado, si tienes ansiedad, si tienes alguna preocupación, una inseguridad física, tú tensas la mandíbula. La mandíbula, cuando la tensas, que ahí entra el bruxismo y todo eso, pues a nivel, si lo vemos a nivel psicológico y sexual, pues la pelvis también se cierra. Entonces, en ese sentido, cuando estamos haciendo, yo hago talleres de sexualidad somática, y en ese taller, que hablo mucho del gozo cuerpístico, parte de cómo enseñar yo enseño a la gente. Yo me dedico a enseñar a la gente a gozar y a disfrutar. Ese es como mi lema. Qué bonito. Ese es mi lema como psicóloga y terapeuta sexual. Yo enseño a la gente, o les recuerdo, no les enseño, les recuerdo a gozar y a disfrutar. Y pasa por estar conectada con el cuerpo y con la escucha del cuerpo. Entonces, me recuerdo en uno de mis talleres, yo estaba trabajando el tema de la mandíbula, la relación entre mandíbula y la pelvis, con lo somático, con el erotismo, y luego también la relación entre la garganta y la vagina y el canal vaginal, que también es una relación por también ese tejido conectivo, toda la parte emocional, el sistema inmunológico, el sistema nervioso, todo lo que está conectado y es emocional. Si el sistema nervioso está tenso o estás en alerta, tu cuerpo va a reaccionar, entonces todo se va a tensar. Entonces, para tener relaciones sexuales, hay cosas que si te tocan por una parte del cuerpo que te recuerda una memoria traumática, tu cuerpo va automáticamente a cerrarse y a estar en alerta. Entonces eso afecta a la hora de tener un vínculo sexual. Y me acuerdo esta anécdota de estamos en un taller y estoy acompañando al grupo, primero a respirar, a conectar con la respiración, el movimiento, ya he hablado de la parte teórica, y estamos ahí moviéndonos la pelvis, conectando pelvis. Y yo, recuérdense aflojar la mandíbula, recuérdense aflojar los dientes, saquen la lengua, muevan. Y en una entran en un trance y están bailando, y de repente hay una de las participantes y que me dice en el círculo cuando tenemos de bailar, que hago el comentarlo, Yania, ¿yo qué ha pasado? Tengo que confesar algo. ¿Qué? He tenido un orgasmo. Y yo, sí, al moverme la pelvis, la lubricación aumenta.
sea, cuando tú relajas tu sistema, estás relajado, tu boca está relajada, tu cuerpo está abierto, lubricas más, ¿vale? Tus fantasías se activan más porque tú estás conectado con tu placer personal, autodeterminada. Y eso para mí fue como, ya yo estoy pagada, yo me dedico a eso. Es que eso es lo que necesito, un orgasmo que no tiene que ver con lo genital, sino como tú llevas el placer a una intensidad tal con el movimiento y la conciencia que ya tienes tú el control. Entonces, se aprende. El cuerpo es muy sabio y todo está conectado. Totalmente. Entonces, esa es mi anécdota. Yo dije, después de ahí yo, estoy pagada, puedo dedicar a otra cosa, esto es lo que yo vine a hacer. Pues yo relacionado con este tema también tengo otra. A ver, que ya te dije en el primer capítulo que tenía varias, que las iba a ir soltando según cada capítulo, pues está bien al pelo. Estaba yo en Nueva York, en Estados Unidos, cuando estaba haciendo el posgrado de cirugía oral y pues bueno, le tenía que sacar una muela del juicio a una chica, debería tener 30 y pico, rozando 30, 40. Nada, le hice la cirugía, la intervención, le saqué la muela, le puse los puntos, le expliqué las normas, le di la medicación y siempre les pregunto, bueno, ¿tienes alguna duda? O si tienes alguna duda me llamáis o lo que sea. Y me dice, bueno, doctor, yo es que soy así muy activa y yo con mi pareja, pues todos los días necesito... Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Bueno, que le hago sexo oral a mi pareja todos los días porque me gusta y es una tradición que tenemos. ¿Cuándo puedo hacerle sexo oral a mi pareja? Le dije, joder, lo único que te preocupa, nada más salir de la cirugía, no es me va a sangrar, me va a doler, cuándo me tengo que tomar el antibiótico. No, ¿cuándo le puedo hacer sexo oral a mi pareja? Le dije, hombre, pues espérate por lo menos a que te saque los puntos y que estés un poco cicatrizado. Porque no vaya a ser que se te salga. Porque puede aumentar el riesgo de sangrado, infección y demás, el andar succionando con no la te boca. esperabas esa pregunta. Y dije, no, la verdad que me dejó ahí un poco trastocado. Aquí lo prioritario, pero aquí dije, no la boca. Sí, lo prioritario. Lo único que le preocupaba. Yo creo que ya cuando entró en la consulta ya venía rondando esa pregunta. Claro. A ver cuántos días voy a tener que estar no le daba miedo ese momento, el dentista. No. Le daba miedo lo que le preocupaba después. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias de yo estar con esto? Tal cual. Ay, por favor. Sí. Y Yaña, ya para ir finalizando, ¿qué dirías que es lo que más te pone de tu profesión? Nunca mejor dicho. Pues lo que más me pone de mi profesión es poder ver cuando la soberanía sexual de las personas que vienen a mí, como la anécdota, de que puedan lograr sus orgasmos, de que puedan hablar de manera natural de la sexualidad. Me pone muchísimo, en los talleres que lo vivencial que hago, ver cómo bailan, se erotizan, se disfrutan. Para mí, ese es como mi regalo de esta profesión como terapeuta, el proceso y ver cómo realmente hay una soberanía sexual cada vez que las personas que vienen a mí están así. Estoy aquí, me lo gozo. Me bebo un café y pienso que estoy teniendo un orgasmo en el café. Sí. Me bebo una copa de vino y pienso que estoy teniendo un orgasmo en copa de vino. Sí. Me como esto también. Me le como la boca a esa persona también. Todo que aprendan a erotizar su vida. Para mí eso es lo que más me pone, que la persona aprenda a erotizar su vida. Pues nos quedamos con esa frase. Pues sí, la muy verdad bonita. que sí. Además, yo creo que ha sido una charla muy interesante y necesaria, sobre todo. Sí. Y que hay que dejar claro que la protección, ya sea el sexo del tipo que sea, hay que protegerse porque si no luego, pues eso, pueden ITS y otras cosas. peores que al final, como un VIH, que eso ya sería... Pues Yaña, muchísimas gracias. A ustedes por el espacio. ¿Te lo has pasado bien? De maravilla. Me lo he gozado. He cumplido. ¿Has cumplido con el gozo corpístico. Estoy aquí relajada y disfrutada. Gracias, Pues nada, chicos, muchísimas gracias. A ti, Patri, también. Nos vemos en otro episodio.